muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según el horario en que se encuentre escuchando este programa. Les habla nuevamente Nikos Ricoy desde España en esta serie de conferencias sobre el tema del divorcio que venimos desarrollando domingo a domingo. Estamos ya en la quinta conferencia donde hemos estado compartiendo hasta ahora todo lo relacionado con el tema del divorcio. Repasemos brevemente los temas tocados en las emisiones anteriores. Empezamos el primer día con las bases objetivas de la solidez y veracidad de la Biblia, es decir, dimos las 5 razones necesarias por las cuales podemos creer y confiar en el manual de Dios para el tema del noviazgo, el matrimonio y el delicado tema del divorcio. Luego, en la misma conferencia, en la segunda parte, hablamos también de las alarmas, los filtros y el principio financiero de Génesis para poder entrar en un noviazgo bíblico y así evitar un matrimonio que se convierta en un manicomio. Posteriormente, en la segunda conferencia, vimos las 5 razones bíblicas en contra del divorcio y del recasamiento del divorciado. En la tercera entrega vimos y desmentimos concretamente una de las mentiras más grandes de los divorcistas, decir que Dios es un Dios divorciado, desmontando esa mentira y los pasajes que ellos utilizan. En la anterior y cuarta entrega analizamos detalladamente verso a verso 2 textos completos e importantes sobre el divorcio, que son Mateo 19 del versículo 3 al 11 y Deuteronomio capítulo 24 versículo 1, 2 pilares de los divorcistas que hemos derribado verso a verso. En el día de hoy, en esta quinta conferencia, veremos algunos ejemplos de casos y situaciones de divorcio y qué hacer en tales circunstancias según dice la Biblia. Estos ejemplos y temas los hemos sacado de la recopilación de nuestra consejería pastoral en todos estos años y por supuesto los diremos de forma anónima y generalista y solo a tono ilustrativo sacados todos de la vida real. Para cualquier consulta, comentario, preguntas y demás, por favor, escriban a nikos@gmx.es. Repito, nikos@gmx.es. O si quieren repasar el tema, solicitarlo a la radio o entrar en nuestro canal de YouTube, Nikos Ricoy. El título del tema de hoy lo hemos llamado Análisis de diferentes casos del tema del divorcio. Empecemos diciendo, antes de ver los diferentes casos, que Dios no es ni actúa como Hollywood. Hollywood todo lo diseña según el humanismo sentimental, interesado y sensual del día de hoy y luego lo transmite a sus películas, porque el mundo de Hollywood es un mundo totalmente apartado de Dios. Dios no es como Hollywood. Dios se rige por las leyes del matrimonio establecidas por Él desde el principio de los siglos, sin importarle los sentimientos de las personas. Dios es un Dios legislador y no un Dios sentimental. Hollywood es sentimental, egoísta y sensual. En cambio, Dios es legislacional. Dios creó la vida, el matrimonio, la sexualidad y a todo le puso leyes, no le puso sentimientos. Es cierto que Él creó los sentimientos, pero los sentimientos sin el manual nos esclavizan en lugar de darnos gozo. Sin leyes hay caos, con sentimientos hay caos. Con leyes hay orden, no hay caos. Precisamente el caos que hoy en día hay en los matrimonios y en las familias que nos rodean es por causa de haberse dejado llevar por los sentimientos sin control y la pasión hormonal. Ahora la gente se ha metido en el matrimonio y el matrimonio es más bien un manicomio. Las leyes de Dios evitan este manicomio y estas emisiones radiales que estamos dando sobre el noviazgo para los novios y para los matrimonios pretende precisamente evitar tanto dolor actual, dando a conocer las leyes de Dios en contra del puro sentimentalismo barato de los divorcistas que se parecen a Hollywood. Sin ley hay caos, como hemos dicho, sin autoridad hay caos y sin manual hay pérdida. La Biblia es la ley, la autoridad y el manual para las relaciones humanas establecidas por Dios. Sin ella hay caos. Y solo hace falta mirar un poco alrededor nuestro para ver el caos matrimonial que hay en todos lados, precisamente por guiarse por las emociones, las pasiones y los dictados de las películas de Hollywood. Pero aquellas parejas que se dejan llevar por la biblioterapia no acabarán en el abismo del manicomio ni en el abismo de la eternidad. Piensa esto, estimado oyente.
Piensa cómo está tu vida o cómo puede llegar a estarlo si no inicias el viaje del matrimonio con un manual. Acabarás en el manicomio. A continuación, comentaremos algunos de los varios casos y combinaciones que nos han hecho en nuestra consejería pastoral y que hemos recopilado a lo largo de los años para comentarlas ante ustedes como si fueran consultas en el día de hoy de parte de los oyentes. Quizás algún oyente que nos escuche se sentirá identificado con algún caso, y lo hemos hecho así deliberadamente, trayendo los casos más notables que nos han consultado a lo largo de los años. Los casos que diremos a continuación son de forma generalista y anónima, y si alguien quiere ver particularmente su caso, por favor escríbanos a la dirección que hemos dado antes, nicos@gmx.es. Entremos ahora en el primer caso. Digamos que el más común y típico de consulta pastoral. Por ejemplo, una pareja que se casa dentro del ambiente cristiano de cualquier iglesia. Y llegado su momento, por constantes diferencias en la pareja, se divorcian por la famosa incompatibilidad de carácter. ¿Qué dice la Biblia respecto a este caso? En primer lugar, la persona o cónyuge que ha tomado la iniciativa de divorciarse ha pecado, porque Dios aborrece el divorcio. Por lo tanto, si alguien hace algo que Dios aborrece, está confrontando la autoridad de Dios. Repito, la persona que ha tomado la iniciativa de divorciarse ha pecado. En segundo punto, el pastor que ha consentido ese divorcio en esa iglesia también ha pecado, por ser cómplice de divorcio. En tercer lugar, no hay posibilidad ninguna de recasamiento porque ambos están bajo el pacto matrimonial y la promesa de fidelidad que dieron el día del casamiento. Ahora solo hay posibilidad de reconciliación y de nuevo casamiento solo si fallece uno de los cónyuges. Solo hay posibilidad de separación de bienes, pero no de divorcio. Separar los bienes no es pecado, pero el divorcio sí es pecado. Siguiente caso. Un cónyuge ha cometido adulterio. ¿Qué se hace en esta situación? Bueno, es lo que hemos venido comentando durante todas estas conferencias. En primer lugar, el inocente no puede tomar la iniciativa del divorcio. Tomar la iniciativa del divorcio es pecado. En segundo lugar, el inocente debe perdonar al adúltero. En tercer lugar, debe quedarse así solo, sin recasarse, porque si lo hace, comete también adulterio. Si el adúltero regresa y da evidencias de arrepentimiento, entonces sí, el cónyuge inocente debe recibirlo. Pero, el cónyuge adúltero tiene que dar evidencias antes de que haya una nueva convivencia. El siguiente caso. Un cónyuge comete adulterio y en revancha el otro también comete adulterio. ¿Cómo es esta situación? Pues en primer lugar no hay posibilidad de divorcio, empezando por ahí. En segundo lugar, si alguno se ha divorciado, no puede volver a casarse. Y en tercer lugar, solo queda el perdón y quedarse solo hasta que llegue el momento del fallecimiento de alguno. Siguiente caso. Una pareja se ha divorciado civilmente y luego al tiempo quiere regresar con su cónyuge. ¿Qué hay de este caso? Bueno, en primer lugar, si quiere regresar, el divorcio humano ante Dios no significa nada. Esa pareja sigue siendo matrimonio, por lo tanto, si quiere regresar, aunque se haya divorciado, puede regresar tranquilamente con su cónyuge. Mi consejo sería que regularizaran civilmente esa reconciliación, es decir, que se volvieran a casar civilmente. Pero el divorcio que han cometido delante de Dios no vale nada. Por lo tanto, esa pareja sigue siendo matrimonio. Siguiente caso. Alguien se casa por interés con otra persona solo por adquirir la nacionalidad de su país. Pero no tienen relaciones sexuales, porque así lo han pactado entre ellos. Y ahora mismo me acuerdo de un caso, de una persona que hizo esto. Una vez casados, al tiempo piden el divorcio. ¿Qué pasa con este caso? ¿Qué diría la Biblia? Bueno, en primer lugar, es pecado por jugar con algo sagrado como es el matrimonio. Eso para empezar. En segundo lugar,
mal que le pese a los involucrados, ellos están casados y están atados de por vida. Aunque solamente haya sido por interés, y cada uno se haya ido a vivir por su lado y ni siquiera hayan tenido la más mínima relación entre ellos. En tercer lugar, el divorcio es pecado, y si se recasan cometen adulterio. Por lo tanto, es una situación cerrada. Y tristemente hay mucha gente que se ha casado por interés de adquirir alguna nacionalidad. Siguiente caso. Una pareja se casa, luego se divorcian. Al tiempo, cada uno se recasa por su lado, es decir, estamos en un segundo matrimonio. Pero luego ambos se vuelven a divorciar de esas parejas. Y deciden volver a la primera pareja, para volver a casarse con la primera. Es decir, volver a ser la pareja inicial, como al principio. Espero que haya quedado claro. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, en primer lugar, cada uno de ellos ha cometido varios pecados. El primero es el de divorcio de la primera pareja, y el segundo pecado, el adulterio con la segunda pareja. Segundo, paradójicamente no pueden volver a la primera pareja, porque eso implica romper el último pacto hecho con la segunda pareja. Y paradójicamente también estarían cometiendo adulterio si vuelven con la primera pareja a pesar de ser su pareja inicial. Tercero, el problema radica en el tema del último pacto, ya que aunque es un pacto errado, es un pacto vigente. Y ahí tendríamos que entrar en el caso del análisis del libro de Josué en Josué capítulo 9. Ahí tenemos un caso especial. Israel y Josué tenían prohibido totalmente hacer pacto con los cananeos. Pero resulta que los gabaonitas engañaron a Josué. Y entonces Josué e Israel, los líderes, entraron en pacto y en juramento con los gabaonitas. Cuando Josué y los líderes de Israel se dieron cuenta de que habían sido engañados, a pesar de que ese pacto había sido errado, Dios ordenó a Israel que respetara ese pacto. Por supuesto, Israel tuvo que reconocer que había pecado y tuvo que arrepentirse, pero el pacto siguió vigente. De la misma manera, si una persona se ha casado nuevamente, no puede volver a la primera pareja, porque primero, el divorcio sería pecado, y segundo, estaría rompiendo su segundo pacto. Siguiente caso. ¿Qué se debe hacer si uno se ha casado con una persona divorciada y luego descubre estas verdades bíblicas que estamos diciendo? ¿En qué condiciones está? Bueno, en primer lugar debe quedarse como está y respetar su segundo pacto. Segundo, no debe divorciarse de su segunda pareja, sino respetar ese último pacto y promesa que hizo, a pesar de ser una promesa y un pacto errado, como ya hemos dicho con el caso de Josué capítulo 9. Si rompe la promesa y el pacto de su segundo matrimonio, es añadir pecado sobre pecado. Una cosa es que el pacto sea errado o pecaminoso, y otra cosa es que se pueda romper ese pacto por medio de un nuevo divorcio, lo cual sería pecado. Y si abandona a sus hijos del segundo matrimonio o esposo del segundo matrimonio, eso es pecado. Con lo cual, bíblicamente hablando, debe quedarse así con su segundo pacto y debe buscar la conversión para el perdón de sus pecados. Supongamos ahora que el cónyuge primero está libre. Bueno, aunque el primer cónyuge esté libre, la persona que se ha divorciado y vuelto a casar no puede volver a su primer cónyuge porque tiene un pacto vigente y una promesa vigente de su segundo matrimonio. Deshacer ese pacto y romper esa promesa por medio de un divorcio sería añadir pecado sobre pecado. Con lo cual, el cónyuge no puede volver a su primer cónyuge aunque éste esté libre. Siguiente caso. Una pareja se ha divorciado y recasado, cada uno por su lado. Ninguno ha tenido hijos con la segunda pareja respectiva, y ahora quieren volver a la pareja inicial. ¿Se puede? Punto 1. Paradójicamente no se puede, porque estaría cometiendo pecado de divorcio y adulterio. A la vez estaría rompiendo el pacto, el segundo pacto, y la segunda promesa. Deben respetar y quedarse en el segundo matrimonio, es decir, respetar su segundo pacto y su segunda promesa. Aunque es un pacto errado y una promesa equivocada, de todas maneras Dios dice que debe ser respetado, pero la persona debe arrepentirse y reconocer su pecado. Siguiente caso. Una persona inconversa se divorcia de su cónyuge por adulterio.
violencia o por lo que sea. Pero luego esa persona se convierte al Señor. ¿Puede volver a casarse por haber sido el divorcio antes de la conversión? La respuesta es un rotundo no. Montones de pastores dicen que sí, pero bíblicamente hablando decimos no. La conversión no anula el pacto matrimonial ni anula la promesa de fidelidad. En el día de hoy, en el ambiente cristiano evangélico, se corre como pólvora esta falacia mentirosa por parte de muchos pastores ignorantes de que si alguien se ha divorciado y se convierte después, entonces dicen que se puede volver a casar porque las cosas viejas pasaron, basándose erradamente en lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, entonces aquí todas son hechas nuevas. Y por lo tanto dicen que uno puede volverse a casar, pero eso es una soberana mentira, porque si ni siquiera la conversión anula el pacto matrimonial, como ya hemos dicho en la segunda conferencia. Para los malos pastores divorcistas que apelan astutamente diciendo que toda conversión que fue después del divorcio anula el pacto matrimonial como parte de la vida vieja pasada, les decimos a esos lobos que ni siquiera la conversión anula un pacto matrimonial. Repito, ni siquiera la conversión anula un pacto matrimonial ni la promesa de fidelidad. 2 de Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero dice las cosas viejas, no los pactos, es decir, se refiere al estilo de vida pecaminoso pasado. No se refiere a dejar los compromisos, los contratos, ni los pagos, ni las deudas, ni los pactos, ni las hipotecas, ni nada de eso. No significa que deje de pagar deudas, sino que significa que deja de adquirir deudas como un estilo de vida pecaminoso. Porque con este criterio absurdo de pastores falsos, de que con la conversión está todo anulado, entonces podríamos decir que una persona que está en la cárcel podría argumentarle al director de la cárcel que como se ha convertido en la cárcel, ahora eso ya es cosa pasada y entonces tendría que dejarlo libre de cumplir la condena. También con este criterio absurdo y errado de los falsos pastores que dicen que la conversión anula el pacto matrimonial, tendríamos entonces que pensar que una persona que ha adquirido una hipoteca errada o imposible de pagar, pues va a ir al banco y le dice al director que como la hipoteca la adquirió en el pasado, antes de convertirse, ahora está convertido a Cristo y entonces ya no piensa pagar la hipoteca porque eso es una cosa pasada, como dice la Biblia. ¿Se imagina, estimado oyente, la risa del director en la cara? ¿Cómo le pondrá en las narices el contrato firmado recordándole que pagará hasta el último y si no paga le espera la cárcel? De la misma manera, con el Señor y los compromisos adquiridos delante de Él, aún antes de la conversión. Si uno no cumple con sus pactos matrimonial, irá a la cárcel eterna. Así que mucho cuidado con esa mentira de que la conversión anula el pacto matrimonial y la promesa de fidelidad. Un pacto y una promesa no la anula ni siquiera la conversión, al contrario, los afianza. Por lo tanto, en este caso, si alguien se divorció antes de la supuesta conversión, debe quedarse sin recasar o reconciliarse si se puede, y si no se puede reconciliar porque el otro se ha casado, por ejemplo, entonces solo queda quedarse sin casar. Siguiente caso. Una persona está casada con alguien en relación de incesto o de cercanía parental, por ejemplo en los casos tipificados en la Biblia. Sin embargo, se llevan maravillosamente bien, incluso hay hijos por medio, y todo está perfecto. ¿Qué dice la Biblia de este caso? En primer lugar, la Biblia dice que si es un caso tipificado en ella, es abominación el incesto delante de Dios. Esa relación incestuosa, aún civilmente casada, debe ser divorciada, porque es abominación, dice el libro de la palabra de Dios. Segundo, es el único caso que respalda Mateo 19:9, porque esa relación es incestuosa, fornicaria e inválida y entra precisamente dentro de la excepción que da Mateo 19:9, excepto en caso de fornicación, es decir, un caso de incesto. Así como hay gente que busca lo que sea por divorciarse, también hay gente que busca lo que sea para no divorciarse, como es el caso de uniones incestuosas que se llevan muy bien.
esas personas buscarían cualquier excusa para no romper esa relación. Sin embargo, la palabra de Dios dice precisamente en Mateo 19:9 que eso debe ser divorciado, porque Jesús actualizó en Mateo capítulo 5 versículo 32 y Mateo 19:9 la cláusula importantísima referida a las relaciones inválidas e ilícitas, basadas por ejemplo en Levítico capítulo 18. Ahí hay una lista enorme de casos de incesto, para que los que viven en esa clase de matrimonio ilícito, o sea incestuoso, no se aprovechen diciendo que el matrimonio es indisoluble, pretendiendo así continuar con una relación indebida e incestuosa. Hay gente para todo, estimado oyente. La naturaleza humana es retorcidamente perversa. Están los que no deben divorciarse y buscan divorciarse, y están también los que no quieren divorciarse, pero deben hacerlo por ser una relación abominable ante Dios, como es el caso del incesto o los matrimonios homosexuales. Siguiente caso. Un pastor que está divorciado porque fue abandonado. La culpa no fue de él. Es un hombre bueno, muy activo en el ministerio, pero conoce a una dama de la iglesia y se casa con ella. Incluso su trabajo de iglesia sigue aparentemente siendo fructífero. O pongamos la variable de un pastor soltero que se casa con una dama divorciada. ¿Cuál es la situación de estos dos casos? Primero, en ambos casos el pastor comete adulterio y no vale para el ministerio. En segundo lugar, miles de pastores hoy en día están en adulterio, camino de la condenación y siendo un tropiezo y vergüenza para la palabra de Dios como testimonio mundano por haberse recasado siendo divorciados. Como dice el Señor Jesús, más valdría que se pusieran una piedra al cuello y se tiraran al mar antes de ser tropiezo para los demás. Y como dice la palabra de Dios, ¡ay de los pastores divorciados que se han recasado porque están en adulterio! Siguiente caso. Un viudo conoce a una divorciada. ¿Pueden casarse? Sería adulterio para ambos. El viudo por meterse en el matrimonio de la divorciada y la divorciada por permitir que el viudo se meta en su matrimonio. Eso sería un caso de adulterio. Siguiente caso. Me obligaron a casarme siendo menor de edad. Estos casos son delicados y sería necesario analizarlos uno a uno. Pero mi opinión es que si el casamiento no es siendo niño, la persona, aún siendo menor de edad, por ejemplo, digamos sobre 17, 16 años, etcétera, etcétera, cuando la persona es consciente de lo que hace, por lo tanto, o sale corriendo y escapa pidiendo ayuda policial, o queda atado para toda la vida por dar consentimiento a un pacto y a una promesa. Siguiente caso. Una pareja homosexual se ha casado civilmente. Luego conocen la verdad de la palabra de Dios, o uno de ellos conoce la verdad. ¿Cuál sería la situación? La respuesta es contundente. Debe divorciarse civilmente y solo puede casarse con una persona viuda o soltera. Este es uno de los casos que hemos nombrado de la excepción de Mateo 19:9 y Mateo 5:32, por ser una relación fornicaria e inválida. Siguiente caso. Un caso de bigamia. Y estoy recordando que no hace mucho tuvimos 2 casos de bigamia. Lo mismo que con el caso del casamiento de los menores, habría que analizar el caso con cuidado. Habría que ver si verdaderamente hubo negligencia, ignorancia, engaño, etcétera, etcétera. Habría que analizar ese caso detalladamente, pero si es el típico caso de una persona con 2 o más esposas que ha tratado de engañar deliberadamente, esa última esposa que lo descubre debe divorciarse y queda libre, por ser precisamente un caso de matrimonio inválido. Pongamos entonces ahora el último caso. Imaginemos el caso de un cónyuge que fue abandonado por otro y éste desaparece totalmente sin dejar rastro. Pasan los años y el cónyuge inocente conoce una persona y quiere casarse con ella. ¿Puede casarse? Nuestra respuesta sería esta: solo puede casarse si está firmemente seguro con pruebas de haber constatado la muerte del cónyuge desaparecido. De lo contrario, si se casa sin constatar la muerte del cónyuge desaparecido, estará pecando de adulterio. Todo este triste panorama, estimado oyente, lo hemos visto a lo largo de los años.
hemos ido viendo semana a semana el dolor de estos y otros muchos casos más, similares muchos de ellos, a lo largo de toda Latinoamérica, y así fue como surgió este Ministerio Tinajas, iniciado a finales del año 2010, precisamente por estas fechas, cuando llegó a nuestro correo la primera consulta estando compartiendo del tema del divorcio en un foro cristiano. Poco a poco fuimos viendo la necesidad que se abría ante nuestros ojos de dar respuestas a las consultas sobre el tema del divorcio. Y vimos también que Internet era una gran herramienta, anónima y efectiva para dar consuelo y consejo a muchas almas atrapadas por los errores de los pastores, por el prejuicio de sus iglesias con el errado tema del divorcio, predicando libertinaje, doctrina errada y al fin y al cabo, condenación eterna. Por eso este ministerio se fundó con el nombre de Ministerio Tinajas, que empezó como ministerio virtual y aún lo sigue y luego se ha extendido hasta el día de hoy como algo radial. Dice Juan capítulo 2, versículo 1 al 8. Hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda, y llegó el momento que se acabó el vino. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Entonces Jesús le dijo a los siervos: «Llenen de agua estas tinajas». Entonces ellos las llenaron hasta arriba, y Jesús luego les dijo: «Ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta». Y así lo hicieron los siervos. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, pero sólo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua convertida ahora en vino. Ministerio Tinajas pretende llenar una a una cada alma vacía, limpiar cada alma sucia, o, en necesidad, tomando el nombre de nuestro ministerio, Tinajas, precisamente de aquel suceso de Juan capítulo 2, donde en las bodas de Caná de Galilea, el Señor dijo a los siervos que llenaran con agua unas cuantas tinajas, precisamente todo esto desarrollado en un contexto de una unión matrimonial. Así que, identificados con tal singular relato de Juan y sacado mismo de las entrañas de un contexto de matrimonio, fue así como el Señor nos llevó a fundar este ministerio de consejería pastoral virtual y ahora también radial, tomando la identificación con todos los elementos de ese relato del primer milagro de Jesús en una ceremonia de matrimonio. Algo singular, ¿verdad? Los siervos somos nosotros. Las tinajas sois vosotros. El agua es la palabra de Dios. El vino es el milagro de la nueva vida. Así que fuimos obedientes a la voz del Señor Jesús, y al igual que aquellos siervos, también nosotros como siervos, con cada tinaja, es decir, con cada vida, la limpiamos, quitamos el barro, la suciedad y las doctrinas erradas para lavarles con el agua de la palabra y a su vez llenarles también con esa misma agua de la verdad y dejarles saturados, llenos hasta arriba de la verdad, y luego entonces sí, presentar al Señor cada tinaja llena, cada vida, cada alma, para que Él la transforme en vida nueva, en vino delicioso, del cual quieran beber las demás personas. La participación del Señor Jesús en las bodas de Caná de Galilea es una forma muy personal de apoyo y bendición del matrimonio. No vemos nunca al Señor Jesús participar de ningún divorcio, tampoco vemos a ningún apóstol participar de ningún divorcio, y eso debería abrirle los ojos a los necios divorcistas, donde se ve claramente que Dios apuesta por el matrimonio y nunca por el divorcio. En el tiempo de Jesús la gente también se divorciaba, pero nunca vemos al Señor y sus discípulos participar ni apoyar ningún divorcio supuestamente justificable. Nunca vemos al Señor Jesús en ninguna circunstancia relacionada con ningún caso de divorcio. En cambio, sí lo vemos defendiendo el matrimonio en los 4 evangelios, bien de forma doctrinal como de forma presencial, como aquí en las bodas de Caná de Galilea. Hay que ser muy ciego divorcista para no entender esto tan claro, que Jesús nunca se identificó con ningún divorcio, ni de forma presencial ni de forma doctrinal. El matrimonio lo creó el Señor y el divorcio lo creó el hombre. El matrimonio lo creó el Señor y el divorcio lo creó el hombre.
y que no vengan los divorcistas a defender el divorcio con Deuteronomio capítulo 24 versículo 1, porque ya hemos dicho hasta el cansancio que esa ley era una ley de protección a la mujer y no una ley del divorcio universal. Ahí solo se divorciaba el hombre a la mujer y no la mujer al hombre. Por lo tanto, no es catalogable como una ley universal de divorcio, aunque se use la palabra repudio. Repudio es rechazo y divorcio es rotura. Por lo tanto, repetimos, Dios crea el matrimonio, aborrece el divorcio y el hombre en su rebeldía diseña el divorcio, y todos los rebeldes defienden el divorcio y el divorcismo, lo cual es pecado. Así es como hacemos este trabajo, estimado oyente. Amamos el matrimonio con todo nuestro ser. El matrimonio ha sido el segundo gran diseño del Trino Dios. Después de la magnífica obra del diseño de la salvación, está el matrimonio. Por eso, por la necesidad tan agónica presente, nos hemos volcado en ayudar, en primer lugar, a las parejas solteras para prevenir matrimonios cerrados. En segundo lugar, en caso de matrimonios dolidos, aportamos consejería bíblica para la restauración, y todo esto hecho por su gracia. Y en tercer lugar, en el caso del delicado tema del divorcio, orientamos con doctrina teológica sólida y exegéticamente armonizada con las leyes de la hermenéutica. El matrimonio es lo más preciado del Trino Dios, después de la obra de la cruz, porque Dios mismo asume y se identifica con el matrimonio, tanto en el Antiguo Testamento con su esposa Israel, como en el Nuevo Testamento con su novia la Iglesia. El Señor Jesús se identifica como esposo, diseña la relación con el creyente como esposa y con la Iglesia como una novia para una futura boda. Y este diseño se prolongará en la eternidad porque la Biblia habla de que habrá unas bodas, las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis capítulo 19. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa ya está preparada. Y donde hay bodas, hay matrimonio. Por lo tanto, la singularidad e importancia del matrimonio es tal para el Trino Dios que eso perdurará por toda la eternidad, como también perdurará la obra de la cruz por toda la eternidad. Por eso, ambas cosas, la salvación y el matrimonio, están tan íntimamente ligadas en la palabra de Dios. También tenemos que decir que nosotros mismos creemos que la mayoría de los fracasos en el noviazgo y en el matrimonio es porque los involucrados no se han convertido. Y es ahí donde paralelamente hemos desarrollado en la consejería pastoral el tema del evangelismo a los novios y a los matrimonios, porque la razón del fracaso en la elección del noviazgo es, como ya hemos dicho, porque alguno de los integrantes de la pareja, o ambos, no están convertidos. Y también el fracaso matrimonial es porque ambos cónyuges, o al menos uno, ha roto alguna de las normas bíblicas que hemos dado en la primera conferencia. Cuando analizamos los problemas que llegan a la consulta, siempre vemos en un altísimo porcentaje de casos que son debidos a que la pareja no se ha convertido. Cuando les preguntamos su conversión, simplemente vemos que son religiosos, están en una iglesia, han pasado al frente, que han levantado la mano, que han repetido una oración, pero no se han convertido. Por eso ha habido fracaso, y asociado a este tema del divorcio, paralelamente es necesario, y nos vimos en la imperiosa necesidad, de la práctica de evangelizar antes que restaurar cualquier relación, bien sea de noviazgo, bien sea de matrimonio, porque si una pareja no funciona es porque no se ama, y si no se ama es porque no se han convertido, porque el fruto de la conversión y del Espíritu Santo es el amor, o porque no conocen el arte de amar, como dice 1 Corintios 13. Por lo tanto, todo en la consejería pastoral empieza necesariamente por examinar la conversión de los individuos. Por falta de conversión hay conflictos y no hay poder para vivir el matrimonio, ya que la naturaleza humana no resiste las presiones del matrimonio. Repito, la naturaleza humana no resiste las presiones del matrimonio. Las fuerzas que convergen en el matrimonio son terriblemente opuestas, donde cada uno busca lo suyo y por eso acaba rompiendo esa relación, pero si les mostramos el poder de la conversión por medio del Evangelio verdadero, el cual es poder de Dios, y luego les enseñamos el arte de amar de 1 Corintios 13, entonces no habría lo que hoy en día hay, tanto fracaso matrimonial. Pero todo esto nos lleva también a otro problema muy grave,
y es que muchos pastores no son convertidos. Es más que evidente que oyéndolos enseñar sus prédicas, uno discierne que no son convertidos. Son religiosos, son morales, son conocedores de Biblia, incluso tienen estudios, pero han sido puestos ahí simplemente porque interesa o porque tienen carisma, y esa es otra de las razones, junto con la no conversión de los individuos de la pareja, la razón de que los matrimonios en la iglesia estén como estén. Es decir, la responsabilidad pastoral en esto es inmensa, y por eso nos hemos preparado por años en este ministerio de servicio al Señor para denunciar a los divorcistas y ayudar a los matrimonios librándolos de este tipo de pastores. Por eso se ha fundado este ministerio virtual y ahora radial, Ministerio Tinajas, llenando a las personas con el agua de la palabra de Dios para luego presentarlas ante el Señor Jesús y que Él les dé la vida sabrosa de un vino único, el mejor de todos, el vino de vida nueva. Así que por estas razones nos hemos visto en la osadía de beligerar, de luchar, de combatir contra los pastores divorcistas que enseñan mal el tema del noviazgo, que enseñan mal el tema del matrimonio, enseñan mal el tema del divorcio, y no hay verdadera consejería pastoral en el día de hoy. Todo un mundo de trabajo de mucha mies, donde los obreros son pocos, la mies es mucha, y los lobos también son muchos. Los divorcistas son como lobos, y por eso nosotros combatimos día y noche contra la plaga y la jauría de lobos divorcistas que destrozan el rebaño, como dice el Señor a lo largo de toda su palabra. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 29, donde Pablo dice: «Porque yo sé que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño». Los divorcistas son una plaga, estimado oyente. Están ellos mismos yéndose a la condenación porque muchos pastores se han divorciado, se han recasado, y eso es adulterio. Algunos incluso con más de un recasamiento, todo lo cual es una blasfemia ante los inconversos y ante el mundo, que viendo esto nos catalogan igual que si fuéramos del mundo. Y por eso dice el Nuevo Testamento estos dos pasajes que comparto con vosotros. Romanos capítulo 2, versículo 24. El nombre de Dios es blasfemado entre las gentes por causa vuestra. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: muchos seguirán sus prácticas, hablando de los falsos pastores, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso nosotros, por feo que suene decirlo de nosotros mismos, honramos al Señor respetando el matrimonio, restaurando relaciones y previniendo en el noviazgo para evitar el más grande dolor que el hombre experimenta, un dolor que vemos semana a semana, un dolor que destroza a la sociedad cualquiera sea el país, un dolor que se ha generado desde el principio de los tiempos, la rotura del matrimonio por medio del divorcio. El matrimonio es hermoso, estimado oyente, es un diseño del Creador, puede ser un paraíso o puede ser un infierno, pero si no se desarrolla dentro de los parámetros de la Biblia, si nos apartamos de ese cuadrilátero, todo se convierte en un infierno y un matrimonio parecerá un manicomio. ¿Y quién quiere vivir un infierno? Nadie. Por eso, para evitarlo, ayudamos con este tema del divorcio y con estas conferencias. La gente entra al matrimonio bien intencionadamente, pero mal informado. Por eso hay fracaso, y luego se preguntan, ¿qué ha pasado? Repito, la gente entra al matrimonio bien intencionadamente, pero mal informada. Por eso hay fracaso, y luego se preguntan, ¿qué ha pasado? La razón la hemos resumido en estos puntos. Primero, no se conoce la Biblia ni se han convertido. Segundo, no se siguen las alarmas y los filtros bíblicos que dijimos en la primera conferencia. Y un sinnúmero de lobos llamados pastores divorcistas metidos en la iglesia han introducido la herejía del divorcismo. Por eso, estamos en esta radio para poder ayudar compartiendo la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema del divorcio y del tema del matrimonio. Damos muchas gracias al Señor y a esta radio, Radio Huellas, por su acierto y por su visión en este tema, con la cual hemos trabajado en estos domingos en el mismo sentir en contra del divorcio. Gracias a sus responsables, los responsables de esta radio, hemos podido emitir esta serie de conferencias que acaba la próxima semana. Y así llegamos, estimado oyente, al final de nuestro tema de hoy.
Hay más combinaciones de casos posibles de divorcio y recasamiento, pero en esta conferencia hemos expuesto los casi 20 casos más comunes y que han pasado por nuestras manos en estos años a modo de ejemplo e ilustración para ustedes, para que se vea lo complejo que es este tema y la necesidad imperiosa de conocer bien todo esto, porque al fin Dios llamará cuentas a cada uno, y el que haya sido hallado en divorcio, deliberado o adulterio, bien por infidelidad o recasamiento, le espera la condenación eterna. No existe una puerta llamada divorcio, ni una puerta llamada recasamiento. Solo existe la puerta estrecha de la obediencia a la palabra de Dios, o nos espera el juicio. Como ya hemos dicho, cualquier consulta del tema, por favor escriban a nikos@gmx.es. Hasta el próximo domingo, estimado oyente, en nuestra última entrega de esta serie sobre todo lo relacionado con el tema del divorcio. Hasta entonces, les habló nuevamente y con gusto Nikos Ricoy.